Bueno, pues vamos a continuar con un nuevo módulo dentro de este curso básico que estamos siguiendo de GeoBasic. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo se carga, cómo se modifica y cómo se trabaja con tablas de atributos que van asociadas, como ya sabemos, a los formatos vectoriales. Existen dos formas de cargar tablas. Bueno, vamos a crearnos primero un nuevo proyecto al que vamos a llamar tablas, sobre el que vamos a cargar una capa de tipo vectorial. Ya lo comentamos en su momento, lo repetimos, que solamente llevan tablas de atributos asociadas las capas que son de tipo vectorial y nunca las capas de tipo raster. Vamos a cargarnos, por ejemplo, una capa Europa. Aceptamos, aquí la tenemos. Y si nos vamos con la capa seleccionada a la barra de herramientas, a la tabla de atributos, observamos que tiene una serie de atributos asociados a esta tabla. Por su parte, también es posible, aunque ya se habrá cargado automáticamente, ya que, como también dijimos en las primeras etapas de este curso básico, cuando abrimos la tabla de atributos de una capa vectorial en vista, se nos carga automáticamente la tabla en el documento tabla. Es exactamente igual a la tabla que hemos visto. Se puede cargar una tabla que no tenga una representación visual, simplemente con el tipo de documento tabla seleccionado nuevo. Vemos que solamente podemos añadir o archivo base de datos, damos a añadir archivo y podemos buscar, aquí lo tenemos, cualquier archivo en formato DBF, que son los formatos que nos dan las tablas. Es decir, existen una serie de extensiones para cada capa vectorial y las extensiones DBF son las que se relacionan con la tabla de atributos. Por ejemplo, si seleccionamos Andalucía provincias, abrimos y aceptamos, y vemos que automáticamente hemos cargado solamente una tabla en la que se contiene las 8 capitales de Andalucía y una serie de atributos, pero en el documento vista no se ha cargado, ya que, como decimos, solamente hemos cargado la extensión relacionada con el formato tabla de este dato. Sobre las tablas, bueno, comentar que son estructuras que se conforman, como vemos, con una serie de columnas y de filas, en las que en cada uno figura un registro o campo que va variando en función de la tabla con la que estamos trabajando. Y bueno, lo que se representa básicamente es una serie de información alfanumérica que caracteriza a cada uno de los elementos que van a quedar representados a partir de esa tabla, que pueden ser, como sabemos, puntos, líneas y polígonos. Es una pequeña base de datos, como decimos, asociada a cada capa de tipo vectorial. Conocemos a las columnas como atributos o variables, se pueden modificar, se pueden borrar, se pueden incluir, ahora veremos cómo, y a las filas contenidas como los valores de esos elementos. Pueden ser, normalmente son de hecho de tipo numérico, pero también existen elementos, como podemos observar, de tipo textual. Y simplemente sobre las tablas, bueno, vamos a abrirnos nuevamente el documento vista. Una vez que abrimos la tabla de atributos y tenemos seleccionado cualquier atributo o variable, por ejemplo la de área, vamos a observar cómo automáticamente se nos van a activar algunas de las herramientas que permanecen desactivadas. Aquí lo hemos visto. Y bueno, ya comentamos en qué consistían las herramientas de ordenación, herramientas estadísticas, que nos dan datos de tipo estadístico sobre las tablas, la herramienta filtro, que ya la conocemos, resumen de tablas, en las que se nos da
una tabla en la que podemos ir seleccionando los campos para mostrar, pero bueno, es una herramienta que realmente no suele tener mucho uso. Y bueno, las opciones de enlace y unión de tablas, que ahora veremos cómo se trabaja con ellas. Y simplemente, bueno, ya tenemos un poco de experiencia en el manejo de tablas. Ya hemos visto también incluso cómo se pueden representar los atributos, el atributo que nosotros queramos en nuestra vista. Simplemente abriendo nuestra pestaña de propiedades y procediendo al etiquetado. Y bueno, realmente cuando hacemos un etiquetado lo que estamos haciendo es superponer a nuestra vista, a nuestra capa, un dato de tipo textual o de tipo numérico que está contenido en su propia tabla de atributos. A continuación vamos a ir viendo algunas de las operaciones básicas en las que se utiliza y se trabaja con tablas de atributos.